Buenas tardes, buenas noches, buenos días si lo ven a la mañana. En esta oportunidad vamos a dar una breve introducción, lo que se puede, nada menos que de Aristóteles. Allí lo tienen escrito en griego. Recuerdo a un profesor de filosofía de la ciencia que me decía, nos decía a los alumnos algunas incógnitas de la ciencia y demás que nunca vamos a resolver. Y, por ejemplo, decía, nunca vamos a saber cómo los griegos pronunciaban, cuál era la pronunciación que le daban a las palabras, ¿no? Podemos de alguna manera intuirlo, pero no lo podremos saber nunca. Bueno, Aristóteles, así se escribiría en griego. Nació en el 384 o 383 a.C., murió en el año 322. Esto da cuenta de que no pudo conocer personalmente a Sócrates, que murió en el 399, como todos ustedes saben. El padre era médico y se llamaba Nicómaco, nombre que Aristóteles pondría también a su hijo y que le dedicaría una de sus éticas. Hay por lo menos 3 éticas que llegaron en la tradición de Aristóteles. Se duda de la autenticidad de alguna de ellas, pero la que se considera segura como auténtica es la ética a Nicómaco, o Ética Nicomáquea, muy famoso, de los más importantes textos de Aristóteles a lo largo de la historia, ¿no? Aquí tenemos un mapa de las ciudades clásicas de la griega antigua, y en donde tenemos Elea, Parménides, en la número 1, ponemos, por ejemplo, tenemos en la número 6 Estagira, que lo pueden ver ahí a mitad más o menos. No sé si se va a ver el puntero en el video, pero bueno, ahí está Estagira, de donde era Aristóteles. Bueno, Atenas, por supuesto, muchísimo más conocida. Fíjense ustedes, Éfeso, ¿no? De donde era Heráclito, que después, por supuesto, San Pablo escribiría la carta a los Efesios. Mileto, también muy conocida, muy cerca de Éfeso, allí también lo pueden ver. Bueno, Aristóteles, de origen macedonio, fue preceptor de Alejandro Magno, nada menos, el gran conquistador. Algunos aspectos importantes de su vida: en el año 367 ingresó con 17 años, fíjense ustedes, a la Academia de Platón, nada menos, desechando la escuela del sofista Isócrates. En estos años Platón estaba en Siracusa, su segunda estadía frustrada. Recordarán ustedes esos intentos de llevar a la práctica la ciudad ideal, ¿no?, por parte de Platón. Y recién volvería en el año 364 a la Academia. En razón de esto, cuando Aristóteles ingresó, la Academia estaba bajo el mando de Eudoxo, vamos a decir. Eudoxo o Eudoxo, como se escribe. Permaneció en la academia por 20 años hasta la muerte de Platón. Pensó que lo iba a suceder, pero fue nombrado Espeusipo, y en razón de esto fundó el Liceo años más tarde. Esto es, Aristóteles. Fíjense ustedes, ¿no? Uno puede ser Aristóteles y no acceder a ser el sucesor de quien maneja una institución, ¿no?, como en este caso la Academia. En este periodo produjo lo que se conoce como las obras exotéricas, destinadas a la divulgación o publicación. Es un periodo cercano al pensamiento de Platón, incluso en su forma de escribir, ¿no? Emula los diálogos de Platón. Entre el 357 y el 335 huye de Atenas por problemas políticos contra los macedonios que estaban conquistando Grecia, y al volver a Atenas funda entonces sí el Liceo, nombre que ha pasado en Uruguay, por supuesto, está lleno de liceos, ¿no? El liceo no estaba destinado a la dialéctica y a la matemática como la academia, ¿no?, a la filosofía y a la matemática. Nadie ingrese aquí, nadie entre si no sabe matemática, decía en la academia. En el caso del liceo tenía una perspectiva más amplia, las ciencias naturales llamaríamos hoy, ¿no? En este tercer periodo escribe sus obras más importantes, que ustedes ya conocen porque han visto algunos videos y han leído algo. El Organon, el famoso Organon, que aunque no es ciencia, es un instrumento para todas las ciencias, ¿no? Básicamente la lógica, nombre que Aristóteles no utilizó, pero que el Organon tiene que ver con, diríamos, el armazón lógico o las herramientas lógicas que, por supuesto, la lógica tiene que ver con todas las ciencias. Las categorías, primero, el estudio de los términos fundamentales, de interpretazione, como se lo conoce en términos del título en latín, ¿no? La interpretación, creo que es en peria hermeneias en griego, ¿no? Estudio del enunciado y la proposición, los analíticos primeros y segundos, estudios del silogismo formal y de la demostración científica respectivamente, los tópicos, estudios del silogismo probable para salir
al paso en cualquier problema, las refutaciones sofísticas, tratado sobre los sofismas. El segundo grupo de los libros los constituye sobre la naturaleza, ¿no? La física, sobre la physis. Ustedes saben que los presocráticos venían trabajando sobre esta cuestión de la physis, del movimiento y el cambio en general. Sobre el cielo, la cosmología y la astronomía, sobre la generación y corrupción, las 4 cualidades fundamentales de la materia, y otro meteorológico, estudio de los fenómenos del cielo. Sobre el alma, el de ánima, como se lo conoce en la traducción del título en latín, muy famoso de sus textos, tuvo mucho impacto en Husserl, en Heidegger. Historia o investigación del alma, principio vital. Una historia de los animales, investigaciones zoológicas, considerada una de sus obras maestras. Así que bueno, muchísimo. Tras estos libros físicos que acabamos de mencionar, están los metafísicos, ¿no? Estos 14 libros que serían como capítulos, ¿no? De la obra llamada Metafísica. El nombre se refiere al hecho de que Andrónico de Rodas, el editor de editor antiguo de las obras de Aristóteles, no sabía dónde ubicar este libro, digamos, estos 14 capítulos con una obra llamada, bueno, que le puso el nombre Ta Metaphysica, después de los libros de física. Parece que fue Simplicio, neoplatónico del siglo VI después de Cristo, el primero en aplicar este nombre al contenido de los libros, la metafísica. Bueno, ven cómo es la historia del término metafísica. Aristóteles nunca usó el término metafísica y no llamó a ese libro tan famoso y tan importante, el más importante de todos los que escribió Aristóteles. Imposible de exagerar la importancia en la cultura occidental, la metafísica. Es un nombre que, bueno, Aristóteles lo llamaba filosofía primera, ¿no? Protefilosofía, porque habla de los primeros principios y las primeras causas. Entonces, lo que entendemos por metafísica, bueno, es difícil de definirlo, siempre muy problemático. Los principios que rigen el orden del ser, los principios que rigen el orden del conocimiento. No es solo ontología, porque principios del ser sería la ontología, incluye el conocimiento, incluye el tiempo, la reflexión metafísica incluye el tiempo, la corrupción, la generación y la corrupción, el cambio, eso no es ontología. Entonces es como más amplio. Pero a lo largo de la historia la metafísica va a ser enjuiciada, va a ser cuestionada. Autores como Heidegger van a tratar de salir de la metafísica. Por supuesto, autores como Derrida. Lo peor que puede haber para alguien que es postestructuralista es decir que uno es metafísico, uno es un dogmático, uno es teólogo, uno cree en lo sobrenatural, en los dioses o en Dios, ¿no? La metafísica va a ser vinculada a toda tesis teológica, ¿no? Así que bueno, muy problemático el término, y ya ven la historia. El propio Aristóteles no llamó al libro así. De todas formas, en la tradición el término metafísica se usó muchísimo, se puede discutir, se puede utilizar, bueno, un poco a gusto del consumidor, ¿no? Levinas, Emmanuel Levinas, filósofo nacido en Lituania, pero del ámbito francés, desarrollado en la Sorbona, es uno de los pocos que en el siglo XX, Emmanuel Levinas, usa el término metafísica en términos positivos. En 1961, en su obra Totalidad e Infinito, dice que la relación con lo infinito y con el otro, la relación ética, es una relación metafísica, como algo positivo, ¿no? Bueno. La filosofía práctica de Aristóteles se compone de libros que tratan de la ética y la política. O sea, esto continúa, ¿no? La ética Nicómaco, yo ya la mencioné rápido a propósito del nombre, Nicómaco. La ética mayor, Magna Moralia, también conocida, posiblemente espuria. Y ética Eudemo, platónica y posiblemente espuria. Los 10 libros de la ética nicomaquia, o ética Nicómaco, remiten a la política, obra en la que desde una perspectiva más empírica que ideal, Aristóteles estudia el régimen político o el gobierno de la ciudad, ámbito donde se desarrolla la ética. Están para Aristóteles en la ética, por ejemplo, las ciencias poéticas o productivas, que comprende los libros de retórica y poesía también. Me mezclé un poquitito acá lo que acabo de decir, porque después vamos a ver la clasificación de ciencias que aparecen en la ética nicomaquia, pero digamos, después de estas teorías éticas, las obras que continúan son de retórica y poética, ¿no? Bueno, la retórica como convencer en un discurso y la poética como hacer una obra de arte, donde el arte es mímesis, imitación de la naturaleza, ¿no? Mímesis. La poética, bueno, también de las más famosas obras de Aristóteles, muy, muy influyente en la historia. Si ustedes han leído
o visto la película El nombre de la rosa, el libro es mucho mejor, ¿no? De Umberto Eco. De hecho, porque la película cambia al final, bueno, no sigue exactamente el libro. Umberto Eco ahí gira todo en torno a la historia ficcional a un libro prohibido, uno del segundo libro, algo así, de la poética, que no se sabe si existió o no, pero que trataría sobre la comedia. En este libro Aristóteles se centra en la tragedia. Y la comedia tiene que ver con la risa y demás, y para la Edad Media, los monjes medievales, el cristianismo medieval, la risa es algo del demonio, genera desorden, ¿no? Entonces no puede ser que el más divino casi de los hombres, ¿no? El hombre más inteligente, el sabio Aristóteles, que para, digamos, del siglo XIII al siglo XVI, XVII, era la autoridad junto con la Biblia Aristóteles, para la cristiandad. Entonces se trataría de ocultar, dice en esa obra de ficción Umberto Eco, que Aristóteles se dedicó a la comedia, que está centrada en cómo hacer reír a la gente, ¿no? Entonces, o divertir. Entonces, muy buena la novela de Umberto Eco, ¿no? Que siempre dice, bueno, mi gran terrible, lo que decía, ¿no? Mi gran karma, por decirlo de alguna manera, fue que mi primera novela fue la mejor que hice y tuvo un éxito increíble, que entonces cada vez que quería volver a escribir una novela, y lo hizo muchas veces, imposible igualar El nombre de la rosa, ¿no? Bueno, la clasificación de las ciencias, esto es lo que quería decir, ¿no? Aparece el conocimiento dividido en lo necesario e inmutable y lo contingente y variable. Vean ustedes que ahí ya tenemos un poco la herencia de Parménides en lo necesario e inmutable y lo contingente y variable en Heráclito, ¿no? El cambio. Hay 4 facultades del conocimiento. Tecné, vamos a arrancar por lo más bajo que sería, ¿no? La tecné, la técnica, la práctica, de construcción de artefactos, ¿no? El saber técnico. La frónesis, que sería un saber práctico vinculado a la acción humana y vinculado a la deliberación de medios para alcanzar ciertos fines y vinculado a la ética, pero siempre es variable. Uno no tiene una regla ética para resolver todos los problemas. Tiene que deliberar. La ética, si no hay deliberación posible, bueno, no hay libertad y no hay ética. Si uno es solamente un esclavo que obedece, no hay ética, no hay libertad. Bueno, la frónesis. Y luego, entonces sí, episteme y nous. Episteme tiene que ver con un conocimiento que discurre con presupuestos. Discurre. Esto está en el paradigma de la línea dividida de Platón, en donde se utilizan presupuestos para acceder al conocimiento, para llegar a conclusiones, ¿no? Con presupuestos. En cambio el nous, que está más a la izquierda y que sería la facultad de conocimiento suprema, para Aristóteles también lo fue para Platón y podríamos decir de alguna manera para Parménides también. El nous es el contacto directo, la intuición directa del conocimiento. Es como la visión beatífica en términos cristianos, es como ver la idea del bien en Platón, ¿no? Digo para que tengamos una idea, no uno debería hacer todas las analogías, pero lo que quiero decir es que, a diferencia de la dianoia, que es como una definición, cuando yo defino un concepto, lo pongo en muchas palabras, y esa multiplicidad de palabras de una definición, que sería la episteme, que trabajo con la episteme, fracciona la unidad captada por el nous. Si yo capto directamente la verdad, bueno, cuando lo quiero explicar en palabras, ya lo fracciono, lo divido, lo fracturo, y va perdiendo esa exactitud, por decirlo de alguna manera, ¿no? A su vez, esto se puede agrupar como sofía. La filosofía es el conocimiento realmente es episteme y nous, pero la dianoia, el conocimiento dianoético, el discurrir dianoético, digamos, tiene que ver con estas 3, episteme, frónesis y tecné. Nada, para que tengan una idea de la concepción del conocimiento que tiene Aristóteles, ¿verdad? El nous, bueno, ahí está explicado, capta intuitivamente los primeros principios, la episteme explica los primeros principios, pero como es discurso, fracciona la unidad captada por el nous, formula definiciones y permite así la enseñanza. Se alcanza un conocimiento demostrativo a partir de los principios captados por el nous. Lo demostrado es verdad y no puede ser de otra manera porque opera por silogismos que parten de premisas verdaderas captadas por el nous. Entonces, si yo capto la verdad con el nous, la episteme, si sigo las reglas de un razonamiento, el razonamiento, si está bien construido, si las premisas son verdaderas, los principios son verdaderos, las conclusiones son verdaderas.
Eso es la lógica, la regla básica de la lógica. Los principios se obtienen analizando lo que capta intuitivamente el nous. Hay dos principios comunes que rigen toda ciencia. El principio de contradicción, dos juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos. Y el principio de tercero excluido, de dos juicios contradictorios, uno es necesariamente verdadero. Hay principios particulares que rigen determinadas ciencias, las definiciones de triángulo de magnitud, la hipótesis supone la existencia de determinados objetos, y por ejemplo el sistema de la geometría de Euclides presupone la existencia de la línea, pero no del triángulo. Este se obtiene por demostración, ¿no? Uno sigue las reglas de construcción de un triángulo. Bueno. La frónesis, marcamos aquí la frónesis, sabiduría práctica. Se relaciona con la praxis, con la acción. Es una cierta manera de vivir, un carácter, un hábito estable en el tiempo. No es solamente conocer principios de acción, principios éticos. Tiene que ver con la experiencia adquirida y con la sabiduría, la sofía. Esto es la frónesis, esta sabiduría práctica. Para la frónesis, bueno, no hay demostraciones como en la episteme, ¿no? La ética no es una ciencia como la matemática o como la geometría, ¿se entiende? La ética o sabiduría práctica no puede operar por demostraciones exactas, porque se trata de lo contingente y lo variable. Las situaciones cambian, la historia cambia, la edad de la persona, en fin, ¿no? La frónesis nos permite establecer los pasos para alcanzar una meta. Por ejemplo, deseo una meta, Jorexis, vivir sanamente, por ejemplo, una buena dieta. Delibero acerca de los medios para obtenerla. Bouleisis, carnes magras. Las carnes magras, por ejemplo, son mejores para la dieta. Está un poco modificado lo que estoy presentando aquí, que lo que ustedes van a leer. Percibo, aístesis, capto que lo que tengo enfrente a mí es pollo, ¿no? Las carnes magras, como el pollo, son mejores para una buena dieta y ser saludable. Decido, froairesis, tengo enfrente a mí un pollo, decido comerlo y finalmente actúo. Praxis, lo como, ¿no? Entonces, esa sería la estructura de la acción ética, deliberando sobre medios para obtener ciertos fines, que según Aristóteles, los fines están dados naturalmente. Todos coincidimos en los fines a los que aspiramos. Por medio de las virtudes éticas tengo seguridad de que la meta es buena, la salud. La meta ya están determinadas naturalmente. Por medio de frónesis obtengo la certeza de los pasos, los medios para obtener la meta. Por la experiencia, la sabiduría del frónimo o sabio, sé que el pollo es una carne magra y que ayuda a la buena salud, ¿no? Ahí está la experiencia de los sabios. Por eso la frónesis es una virtud deliberativa, delibera sobre medios. Bueno, todo esto es ética nicómaco. Y la techné o techné, bueno, sí, techné se pronuncia se puede transliterar con ch, ¿no? Es otra forma, es una ji en griego, es otra forma práctica de acceder a la verdad. Si la frónesis es aplicar la sabiduría a sí mismo, ¿no? Yo tengo un dilema ético y entonces cuando yo me traiciono a mí mismo y no sigo una regla ética, esa acción recae sobre mí, soy el objeto. En cambio la techné es una acción volcada a un objeto externo que no soy yo, ¿no? En el caso del artesano, el technites, la sabiduría se aplica fuera de sí mismo a un objeto. El artesano está orientado por la episteme. Existe también la persona experimentada, pero esta solo tiene éxito si se dan las mismas características con las que está familiarizado. El artesano, en cambio, tiene éxito en su empresa, en distintas circunstancias, como el dicho, no sé si existe el dicho, pero bueno, un pintor es bueno incluso con un carbón en la mano, ¿no? No necesita tener las situaciones ideales, le cambian las situaciones y si es un genio puede desplegar su arte igual, ¿no? Aquel que no es un genio, que no es un gran técnico, un gran artesano, un gran artista, bueno, quizás solamente imita, copia y en una nueva situación no puede desarrollarse, ¿no? Esto de la persona experimentada, bueno, es como aquel que para algo le dolía la panza, el estómago, y dice, bueno, tomar una aspirina, pero bueno, después se te tiene un problema de otro tipo en el cuerpo y dice, no, toma una aspirina solo por experiencia porque la vez pasada me sirvió, ¿no? Entonces, eso no hay verdadero conocimiento ahí, ¿no? Vamos a volver sobre esto, tratando de explicar la noción en Aristóteles. Esto se aplica, digamos, lo que estamos hablando de la techné, ¿no? Del artesano, se aplica reconociendo que
La experiencia es un conocimiento de lo particular. Yo tengo conocimiento de lo particular. La técnica es un conocimiento de lo universal. Atención, porque el técnico, el artesano, tiene conocimiento, no es que repite meramente, para Aristóteles. La experiencia sabe acerca de hechos y de efectos, el qué. La técnica está tratando de distinguir en la mera experiencia del técnico que tiene saber. El técnico, en cambio, sabe las causas, sabe el porqué. Es la diferencia, por ejemplo, en saber que la aspirina quita el dolor de cabeza y el técnico es el que sabe por qué lo hace. ¿Se entiende? Grados del saber de menor a mayor. Bueno, el que solo tiene conocimientos sensibles, medio como un animal. El que solo tiene experiencias, el empírico. El artesano, técnico, ya con más saber. El que conoce las ciencias productivas. El que conoce las ciencias teóricas. Y el sabio, el sofos. Esas serían la escala del conocimiento en Aristóteles. El sabio, el sofos, conoce todo, la universalidad, conoce lo más difícil, es exacto y riguroso, es capaz de enseñar a otros, busca el conocimiento por el conocimiento mismo y no por los resultados. La sofía, la protefilosofía, la filosofía primera, la ciencia buscada, también llamada ciencia deseada, en Metafísica 1613 la comienza a llamar metafísica, en el año 1613 la comienza a llamar metafísica, lo que decíamos al principio. Ese nombre se lo puso Andrónico de Rodas mucho antes que el siglo XVII, pero se empieza a popularizar ese nombre ya más definitivamente en 1603. La sofía se relaciona entonces con la metafísica, con la filosofía primera, y se la puede llamar también aitía, la aitiología, la ciencia de las causas. Aitía quiere decir causa en griego. La ontología, el ser. La teología, porque lo divino aparece muy fuertemente en la metafísica, en la filosofía primera para Aristóteles. Está lejos de ser un ateo. La usiología, la usía, ¿no? La entidad, la sustancia, se lo ha traducido también, ¿no? Sustancia de accidente, ¿no? La ciencia de la sustancia sería la filosofía primera también, ¿no? Así que la sabiduría, la sofía, es una forma de teología para Aristóteles. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es la crítica a Platón. Bien, la crítica a Platón está centrada, esto que vamos a exponer, en la teoría de las ideas. Hay un principio de economía del saber, que lo había planteado Guillermo de Ockham, la llamada navaja de Ockham, que era que no es necesario duplicar los entes si no hay verdaderamente una necesidad para hacerlo, ¿no? Vamos a decir, exponer y evitar la innecesaria duplicación de entes. En Platón la realidad se duplica, está la realidad sensible y la realidad inteligible. Entonces eso es una innecesaria duplicación de entes según Guillermo de Ockham, ¿no? Pero el principio ya es aristotélico. Según la crítica que va a hacer Aristóteles a Platón, para explicar la realidad del mundo sensible postula la existencia de un mundo inteligible. Estos dos mundos no están claramente relacionados, no se sabe muy bien cómo se relacionan, y ahí va a tocar Platón. Las ideas, tal como las presenta Platón, no podrían ser causa eficiente de las cosas sensibles. Lo divino no toca el mundo humano, vamos a decirlo con términos que no son exactamente los de Platón. Y va a aparecer así el llamado argumento del tercer hombre. Bueno, el argumento del tercer hombre, para que se entienda, vamos a tratar de hacerlo así, no sé si llegan a ver ahí las caritas, las personas, ¿no? Bueno, un poco el juego que hace Aristóteles es forzar los presupuestos de la explicación de Platón. De acuerdo a Platón, si tenemos estos tres hombres allí, ¿por qué decimos que son similares o parecidos estos tres hombres? Bueno, de acuerdo a Platón decimos que tres hombres son similares y son hombres porque participan de la idea de hombre, o la idea de hombre está presente, parusía, está presente en cada uno de los particulares. La idea universal de hombre está presente en los particulares. Entonces, de acuerdo a Platón, para explicar la similitud en un plano, debo referirme a un plano superior. ¿Lo ven? Ustedes ya saben, Platón,
han aprendido Platón en estas clases, así que no es nuevo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Aristóteles? Pregunta Aristóteles. Este particular que se llama Pedro acá abajo, ¿no? Este sensible hombre, ¿es parecido, es similar a la idea de hombre? Toda una discusión eso. Pero debería ser similar, porque la tesis de Platón es que el alma, la psique, vio el alma, la idea de hombre, encarnó en este cuerpo mortal, pasó por el río del Leteo y olvidó, y cada vez que ve un hombre y dice esto es un hombre, está recordando la idea de hombre que el alma vio. Entonces, la idea de hombre, si al verla con los ojos sensibles recuerdo, bueno, debería ser similar, debería ser parecida. Es una discusión esa, pero se la dejamos pasar. Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles para forzar la explicación de Platón y para hacer una reducción al absurdo o una regresión al infinito? Dice, cuando uno le pregunta a un platónico o a Platón, ¿el particular hombre es parecido a la idea de hombre? Sí, si responde que sí, entonces le dice Aristóteles, si estos dos son parecidos, la idea de hombre y el particular hombre, son parecidos en virtud de que, ¿por qué son parecidos? Bueno, ustedes recuerdan acá que cuando algo era parecido, debíamos recurrir a un nuevo plano para explicar un plano superior, para explicar la similitud. Entonces, entre la idea de hombre 1, que es la que Platón siempre reconoció que existe y postuló que siempre existe, el mundo de las ideas, y el sensible particular hombre, Pedro, si el sensible particular hombre, Pedro, es parecido, similar a la idea de hombre 1, de la cual siempre Platón habló, Aristóteles le agrega en un plano superior la idea de hombre 2 y lo obliga a reconocer que entonces, si usted cree que la idea de hombre 1 es similar a un hombre particular, debemos postular un plano superior que englobe a estos dos para explicar la similitud. Ahora bien, si la idea de hombre 1 es similar al particular sensible hombre, Pedro, son similares y ellos dos son similares a la idea de hombre 2, deberíamos postular también que si son similares, debe haber otro plano que explique la similitud hacia abajo. Esa es un poquito la trampa que le hace Aristóteles a Platón. Espero que se entienda. Entonces esto genera una regresión al infinito, ¿no? Porque si para explicar la similitud en un plano debo recurrir a un plano superior, para explicar la similitud entre el plano superior postulado y lo que está abajo, lo sensible, debo recurrir a otro plano superior. Y de ahí a otro plano superior para explicar la similitud hacia abajo. Espero que se entienda. Ese es el llamado argumento del tercer hombre. Bueno, continuamos brevemente. En las categorías en Aristóteles, muy famoso esto también, tenemos el ser o el ente en sí, la usía, la sustancia, que es la categoría primera, y el ser en otro, los accidentes, las 9 categorías, ¿no? Entonces, esto es una estructura metafísica básica de los principios que rigen la realidad, el ser, ¿no? El ser en sí y el ser en otro, la sustancia y el accidente, la usía primera y los accidentes. Las categorías son accidentales. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma sustancia puede crecer en cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posesión, posición, acción y pasión. Es decir, una silla yo la puedo pintar, la puedo cambiar de lugar, la puedo, ¿no?, poseer, vender, hacer algo con ella, hacerle algo a la silla, pintarla, pero la silla es la misma. Entonces la sustancia es la misma, cambian los accidentes. Esa es la explicación de Aristóteles para salvar el gran problema de la racionalidad del cambio, la racionalidad del tiempo, de la variación, de la corrupción, de la destrucción, del nacimiento y la muerte. Un gran problema del pensamiento racional que Aristóteles lo resuelve con esta cuestión de la sustancia y el accidente y también con la estructura de las causas, ¿no?, o del movimiento y del cambio, ¿no?
dado que los accidentes no subsisten por sí mismos, sino que siempre inhieren en la sustancia es primordialmente el ente individual y sensible por su oposición a las ideas del mundo de Platón, ¿no? Entonces, Aristóteles claramente está centrando su filosofía en el mundo corpóreo, sensible, de carne y hueso que nosotros vemos todos los días, material, ¿verdad? Y los universales están presentes aquí, los vemos aquí, no están en un mundo ideal. La estructura de la usía, la entidad, ¿no? Tenemos la usía sensible, el sinolon, en el compuesto de materia y forma, el mundo corpóreo en el cual nosotros estamos. La materia es aquello de que está hecha la usía determinada, una usía determinada, es decir, una silla de madera. Bueno, la materia es la madera, ¿no? Y la materia como tal es indeterminada, es pasiva, recibe formas. Yo tengo una madera y puedo hacer una tabla, una silla, una mesa, puede recibir distintas formas. Y la forma es aquello que es la cosa esta, ¿no? Se transforma, adquiere otra forma, esa misma materia. Si incluimos el movimiento, la potencia, que es algo análogo a la materia, que es pura materialidad y potencialidad, es lo que puede llegar a ser una sustancia, la posibilidad. El acto es análogo a la forma y nombra lo que es la sustancia en este preciso momento y lugar, ¿no? En la realidad, el acto. Bueno, las cuatro causas del cambio, tendríamos el cambio sustancial, que es el cambio de la sustancia, de la entidad, y el cambio accidental, meramente accidental, cuantitativo, cualitativo, local, de traslación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a una sustancia le puedo cambiar el color, pueden cambiar los accidentes del lugar, pero es la misma sustancia. Ahora, si yo la destruyo totalmente, es un cambio sustancial, el cambio número 1, deja de existir la sustancia. O cuando nace una persona, del no ser pasa al ser, es un cambio sustancial. Nacimiento y corrupción son los dos cambios, nacimiento y muerte, son los dos cambios sustanciales. Las sustancias pueden cambiar accidentalmente, pero cuando cambia la sustancia hay, nacimiento o muerte. Bueno, hasta aquí esta breve presentación un poco apurada, disculpen ustedes, de Aristóteles. Bueno, es mucha su obra, espero que se haya entendido, que les sirva y que la lectura que hagan pueda profundizar y puedan familiarizarse con este lenguaje que está en el lenguaje nuestro en Occidente, ¿verdad? ¿Cuál es la sustancia de su crítica, decimos, por ejemplo, ¿no? Una causa eficiente, en fin, la potencialidad de algo. Acá tenemos un teólogo en potencia, tenemos un científico en potencia, todo eso, bueno, es en el lenguaje de la vida cotidiana. Así que espero que les ayude a entender mejor su propia lengua y su propio pensamiento.